El Labrador, un espacio de reflexión con un punto de vista diferente. Tus amigos Gregorio Cervantes y sus invitados estarán contigo para escucharlos. Queremos compartir esta charla entre amigos y con la guía de los sacerdotes que nos asesoran, dar respuesta a sus inquietudes. Adelante. Buenas noches, queridos radioescuchas. Un placer estar con ustedes aquí en su programa El Labrador. Recuerden que el programa El Labrador se transmite lunes y jueves de 8 a 9 de la noche. Hoy celebramos la fiesta de San Judas y de Simón y San Judas, o Judas y San Simón, como ustedes quieran. Y precisamente también tenemos en este día la oportunidad de decirles a todos y cada uno de ustedes, si todavía vienen por carretera o por las calles de California o por donde quiera, tengan mucho cuidado, porque ahorita precisamente están recibiendo a los que hicieron la peregrinación. Sí, todavía, exactamente. De Cocori, de Villa Bonita, de Esperanza, de diferentes partes. Pues aquí mismo de la ciudad, así que tengan mucho cuidado, por favor. Ahí en la comunidad de San Judas los espera, pero vayan con tranquilidad. De hecho, el templo de San Judas no va a cerrar en toda la noche. Eso sí ya está estipulado, ¿verdad? Si iniciemos nuestro programa poniéndonos precisamente, primero que nada, saludarnos a todos y cada uno de ustedes y darles las gracias por permitirnos estar en contacto con ustedes a través de esta frecuencia de radio, XEAP 96.9, el teléfono 410-6794, los saluda precisamente su amigo Gregorio Cervantes, y les recuerda precisamente a todos y cada uno de ustedes que este programa, repito, necesita de su ayuda. Y le damos las buenas noches a mi buen amigo José Enrique Rodríguez Azueta y en los controles a nuestra buena amiga Dianita Flores. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Pues bienvenidos, así es, a este programa del lunes, ya iniciando la última semana del mes, ya entrando en la segunda semana del Salterio y en la semana 30 del tiempo litúrgico. ¿Por qué tanto número? Pues porque uno es el civil, otro es el litúrgico y otro la del Salterio. Ya lo hemos dicho otras veces. Le damos las gracias, les recordamos que estamos también a través de las redes sociales, sobre todo en Facebook, a través de El Labrador, programa de radio, ahí es donde va a poder ver nuestros contenidos en video y en audio. También estamos a través de Spotify, a través de nuestros podcasts, donde al día siguiente del programa, o sea, los martes y los viernes, ya nos va a poder usted acompañar y dar seguimiento ahí en esos programas de difusión. Y pues gracias al internet estamos saliendo a nivel local, estatal, nacional e internacional. Bien, pues vamos a iniciar nuestro programa en la forma acostumbrada, poniéndonos en la divina presencia del Señor, precisamente en la oración, o el himno, perdón, por los apóstoles. Columnas de la iglesia, piedras vivas, apóstoles de Dios, grito del verbo. Benditos sus pies porque han llegado para anunciar la paz al mundo entero. De pie en la encrucijada de la vida, del hombre peregrino y de los pueblos, lleváis agua de Dios a los cansados, hambre de Dios lleváis a los hambrientos. De puerta en puerta va su mensaje, que es verdad y es amor y es evangelio. No teman, pecadores, que sus manos son caricias de paz y de consuelo. Gracias, Señor, por el pan de tu palabra. Nos llega por tu amor pan verdadero. Gracias, Señor, por el pan de la vida nueva. Nos llega por tu amor partido y tierno. Amén. Amén. Bueno, también quisiera enviar mi más sentido pésame a la familia Félix, ¿verdad? Sobre todo a los hermanos, porque murió atropellado nuestro buen amigo Sergio. Y Sergio Félix se dedicaba a una empresa de telefonía, a mi buen amigo tocayo Rafael, precisamente, y a Javi, nuestra buena amiga Lupita. Bueno, pues, Dios mío. Y a la familia Félix Dionadio, que murió también, acaba de morir nuestro buen amigo Mario, después de una penosísima enfermedad. Escuchemos, pues, la oración por la paz. Por la paz. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad.
Da consuelo el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. Santa María de Guadalupe, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Pues sí, pues como nuestro buen amigo Goyo lo comentó hace un momento, pues hoy platicaremos de este santo San Judas Tadeo. San Judas Tadeo, según la tradición de la iglesia, pues viene siendo primo de Jesús. No es el Judas que muchas veces pensamos, o que nada más por oír el nombre pensamos que es el que traicionó a Jesús, porque pues es en la historia, en los textos bíblicos, ya se nos dice que Judas, que se conoce como Judas el traidor, pues al darse cuenta del error que comete, quiere reenmendar, quiere regresar el dinero para que suelten a Jesús, pero pues ya era muy tarde. Y el mismo texto bíblico nos dice que él se suicida, se cuelga de un árbol, y con ese pues termina su vida. Sin embargo, San Judas Tadeo, que es primo de Jesús, pues este muchacho es otro cantar, tiene rating, que pelea en las más altas esferas junto con la Virgen María, hablando de rating, y también se da otro tiro ahí con Jesús en cuestión de intercesiones. Entonces vamos a platicar un poquito de este personaje. Sí, sobre todo que recordarles a todos y cada uno de ustedes que precisamente pues San Judas Tadeo ni ningún santo hacen milagros, ¿verdad? Son, como dijo Enrique muy acertadamente, son intercesores ante el Señor para lo que nosotros pidamos o necesitemos. Así es. Bien, vamos pues a ver lo que nos dice precisamente las personas que nos apoyan en este programa, nuestros benefactores, pero y también las personas que nos apoyan precisamente con publicidad también en ellos. Entonces, tengamos pues presente, mis hermanos, que sin la ayuda de ellos y la de ustedes que nos proporcionan este programa tendrá problemas. Así que vámonos poniendo las pilas para sacar adelante este programa de radio. Bien, vamos a ver nuestra agenda litúrgica diocesana. Ya decía Enrique al principio, terminamos este mes y nos quedarían 4 semanas para terminar el tiempo litúrgico letra C, y hasta el próximo año civil empezaríamos el ciclo A, porque mientras le daríamos paso al tiempo del Adviento y de Navidad. Sí, y aquí hay algo muy interesante. El Papa Francisco acaba de dar para el siguiente año el año de la Biblia, o el año de la palabra. Eso significa que él pide a toda la iglesia, y en especial a los institutos bíblicos o a las gentes que pues se dedican a la promulgación de la palabra, darle un sentido especial en todo este año. Entonces, así a manera de primicia, pues vamos a tener el litúrgico, o sea, a partir del primero de Adviento, vamos a tener 1 o 2 lecciones divinas aquí en este programa, que nos van a ayudar a interiorizarnos en algún texto en específico, a darle sentido a algún texto que se haya dicho en el domingo, alguna homilía, extenderla. ¿Esto para qué? Pues para extender la palabra. Ya lo hemos dicho aquí 1, 100 y 200,000 veces. Todo crecimiento en la fe está basado en la palabra, en la Biblia, en las Santas Escrituras. El año que entra es la oportunidad para acercarnos, adentrarnos un poquito más. Entonces, pues vamos a estar preparando material, así como hoy vamos a hablar de San Judas y vamos a hablar también de las mujeres, que ya fue un tema que traíamos pendiente. Esto es a manera de avance
para ya dentro de 4 domingos empezar a trabajar en este nuevo material. Y les vamos a enseñar o les vamos a recordar cómo hacer una lección divina. Eso es lo más importante, ¿no? Bueno, pues hoy precisamente, lunes 28, la fiesta de Santo Simón y Judas apóstoles. El color es rojo porque ambos murieron por el martirio. Y precisamente las partes propias de la celebración de este día es por los santos Simón y Judas apóstoles, ¿verdad? Y les recordamos que en la diócesis de Ciudad Obregón se recuerdan los natalicios de los presbíteros Fidel Ortega Martínez, 1937, así como el natalicio del presbítero Reinaldo Duarte en el año de 1964, que se encuentra precisamente en el Choja todavía. En Ciudad Obregón, la cuasiparroquia de San Judas Tadeo, fiesta patronal. En Navojoa, la cuasiparroquia también de San Judas Tadeo. Y así como en Guaymas, también la fiesta patronal de San Judas Tadeo, fiesta patronal. Martes 29, fiesta color verde. Partes propias de la celebración. Ya estamos en la semana 2 del Salterio, dentro de la semana 30. Para quienes siguen la liturgia de las horas, y el común de la iglesia pide es el formulario para pedir por la caridad. Recordamos en Ciudad Obregón, no tenemos en Ciudad Obregón. Bueno, el día 30 de octubre, recuerden que todavía nos quedan días para seguir rezando el rosario. Sí. Es el mes del rosario todavía. El miércoles 30, feria, color verde, formularios para dar gracias a Dios. Y en la diócesis de Ciudad Obregón tenemos los natalicios, recordando los natalicios de presbíteros, Rafael Alfonso Cota Armenta, 1939, y el natalicio del presbítero Diego Pérez Pérez, de la Orden de los Mercedarios, en el año 1990. Así es, 31 jueves, ya este último día del mes, feria, color verde, partes propias de la celebración, misa votiva de nuestro Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. En caso de celebrarse es color blanco. Sin embargo, esto no indica que sea el día propiamente del Señor Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, sino que es el formulario que se propone para la celebración de la misa. Recordamos en Ciudad Obregón el natalicio del presbítero Francisco Javier Bachive Gutiérrez de Babiche. ¿Cómo? Babiche Gutiérrez, Orden de los Frailes Menores, en 1979. El fallecimiento del presbítero José Brackett en 1999. Y en la parroquia de María Madre de la Iglesia, fiesta patronal aquí en Ciudad Obregón. Iniciaremos precisamente el mes de noviembre con una solemnidad. Esta solemnidad es precisamente muy importante, para ahorita lo vamos a hablar un poquitito de ello. Es el diálogo, el universal es el diálogo y la reconciliación en el cercano oriente. Para que el cercano oriente, donde los diferentes componentes religiosos comparten el mismo espacio de vida, nazca un espíritu de diálogo, de encuentro y de reconciliación. Debido a que precisamente en Jerusalén hay 3 poderes que se apropian de los lugares santos, ¿no, Enrique? Sí, así es, exactamente. Por la tarde, las primeras vísperas de solemnidad de todos los santos. No al Halloween, sí al Halloween, solemnidad de todos los santos. Sí. Bueno, de hecho, hay un paréntesis. El domingo escuchaba al padre Aníbal hacer una invitación en las vísperas de todos los santos, precisamente ahí en el atrio de Guadalupe, a hacer una reunión, una fiestecita, en donde efectivamente hay que ir disfrazado, pero del santo predilecto que uno quiera, tanto niños como adultos. Eso está muy interesante porque durante la fiesta se va a hacer reflexión acerca de los santos que vayan, o de los santos que asistan, vamos a decirlo así, niños, personas, que asistan a la celebración. Vestidos, sí. Así es, exactamente. Eso es algo muy importante porque el católico debe de pensar y concientizarse. Y lo digo porque todos los sacerdotes lo repiten y lo repiten. Nosotros como padres de familia, nosotros como familia cristiana, católica, debemos sobre todo guiar a los niños, a los jóvenes,
para que se vistan, como dice Enrique y el padre Aníbal, de un santo. Es fiesta de solemnidad de todos los santos. Y no existe el Halloween. El Halloween es una práctica antirreligiosa que era de los celtas. Sacrificaban niños, los ofrecían al demonio. Olvídese, mejor vámonos por la fiesta de solemnidad de todos los santos. Ahora, hay que hacer esta observación. A lo mejor nos escuchan mucho oír que son las vísperas de determinada celebración, como por ejemplo los sábados, que por las tardes es la víspera ya para el domingo. Bueno, la víspera no es otra cosa más que la preparación para recibir la fiesta. Entonces vayámonos este día 31 por la tarde, preparando para recibir al día siguiente la solemnidad de todos los santos. Sí, sobre todo tengamos algo muy en cuenta, ¿no? Las vísperas para el rito judío desde las 5 de la tarde empieza. Sí, aproximadamente, siempre, así es. Siempre. Entonces, otra cosa también, el primer día del mes de noviembre, de solemnidad de todos los santos, también se dice la tradición mexicana que es el Día de los Angelitos. Sí, los que así murieron es. a temprana edad. Bien, entonces, esta solemnidad de todos los santos, ¿verdad? Es algo muy importante, es una misa de solemnidad. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos obligados a ir a escuchar la Sagrada Eucaristía y vivirla. Sí. En la diócesis de Ciudad Obregón se recuerda la ordenación presbiteral del presbítero Carlos Carpenter Buschor, misionero de adoración perpetua en el año 1978. Dice, es recomendable exponer a la veneración de los fieles las reliquias de los santos para darle mayor fuerza, ¿verdad? Sí, así es. Síguele porque no tengo el sábado. sábado. Sábado 2, conmemoración de los fieles difuntos. El color es morado o negro, ¿verdad? Igual que el viernes es la conmemoración. Es algo como que mucha gente asiste a los templos para llevar las intenciones por sus fieles difuntos. Esa es una de las cosas que precisamente debemos de hacer. Para seguir con esa tradición mexicana, mucha gente se reúne desde el día primero de todos los santos, van y velan los fieles difuntos ahí en los diferentes panteones, llevan música, llevan flores, llevan velas, llevan ramos, bueno, comida. Hablaremos el jueves, ya un poquito más cercana a la celebración, acerca de estas celebraciones, ¿no? Sí, por favor, olvídense de la cerveza nomás. Sí, exactamente, Sí, ¿no? eso sí, olvídense. El domingo, día 3, domingo, ya, el sábado por la tarde. Sí, bueno, el sábado por la tarde tenemos precisamente las primeras vísperas del domingo 31, ¿verdad? Del tiempo ordinario. Y vamos a empezar precisamente la semana tercera del Salterio para los que llevan la liturgia de las horas. Así es, ya el día 3, domingo, ya entrado en la celebración del domingo 31, tiempo ordinario, color verde, pues partes propias de la celebración de ese día. Y recordamos, Ciudad Obregón no tenemos. El lunes 4 es importante mencionarlo porque es la memoria de San Carlos Borromeo, obispo, color blanco. Precisamente hay muchas comunidades que llegan al caso la veneración de estos santos, San Carlos Borromeo. Por ejemplo, en Buenavista hacen una fiesta, en Buenavista allá a un lado de la presa, ¿no? Y tenemos también aquí en Ciudad Obregón que se recuerda ese mismo lunes 4 de noviembre la inauguración del ministerio episcopal del excelentísimo señor obispo Felipe Padilla Cardona. O sea, inauguración aquí en la diócesis de Ciudad Obregón, porque ella era obispo instituido, ¿verdad? En Guaymas, la parroquia de San Carlos Borromeo, fiesta patronal también. Y la ordenación presbiteral del presbítero Arsenio Córdoba Ramírez en 1994. Así es. Bueno, pues con esto. Precisamente en la agenda litúrgica diocesana. Y hay algo que vamos a empezar de una vez a tratarlo, porque es importante, de veras, para no salirnos de este tipo de circunstancias. Miren, les quiero yo hacer en forma personal una pequeña acotación. Los hermanos de otras denominaciones religiosas, por eso nos tratan como de adoradores de ídolos. De ídolos. Así es. Y en eso cae precisamente que nosotros tengamos que restringir ese tipo de ideas o de pensamientos, porque el único
que realmente hace los milagros es nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo y al Padre. Esos son los únicos. Entonces, nuestra Madre Santísima, aunque ya se me han puesto enfrente con mucha fuerza, pero ella tampoco hace milagros. Nuestra Madre Santísima intercede ante su Hijo para que se pueda llevar a cabo la petición que se está haciendo a cabo. Entonces, San Judas Tadeo es uno de ellos que precisamente tiene mucha fuerza ahorita en la actualidad del tiempo moderno. ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente el santo de moda, podríamos llamarlo, era San Martín de Porres, te recordarás. Tenía la más fuerza, y San Judas Tadeo, no sé, es el santo en el anonimato, le decían en aquella época, ¿no? Ahora no, ahora ya tiene muchos seguidores, qué bueno, pero hay que tener la firme convicción, precisamente, de que él es un intercesor. La prueba está que su imagen tiene en su cabeza una pequeña llamita, que quiere decir que fue inspirado por el Espíritu Santo. El color es verde de su túnica por la esperanza. El medallón se lo dio Jesús en un milagro que llevó a cabo por intercesión de él a un rey, precisamente, ¿verdad? Y tengamos también muy importante que no es un bastón el que trae, es un garrote. Ese garrote fue el signo de su martirio. Primo de Jesús. Primo de Jesús, así es. Aquí es interesante que este santo lo consideran como el santo de las situaciones difíciles. Entonces, así como hay quien le reza, y está mal dicho decirle, ¿no?, a las ánimas de la basura, cuestiones de tradición popular, ¿no? Bueno, San Judas Tadeo empieza a adquirir esta fama o esta fuerza precisamente a través de esas intenciones, ¿no?, de las situaciones difíciles. Y sí, hay que ver que cuando las cosas se piden con devoción, cuando las cosas se piden con un verdadero corazón de necesidad, y es la lectura que acabamos de tener ahora el domingo, precisamente, en el Evangelio, nos muestra una historia, Jesús nos muestra y nos cuenta una historia de dos personajes que entran al templo a orar, mientras que uno se la da de muy liberado de los pecados y etcétera, etcétera, porque él cumplía todo lo que pedía la ley de Moisés, y se la daba como que era una persona pues que podía alcanzar el cielo, mientras que del otro lado estaba un cobrador de impuestos que se le conoce como publicano. Bueno, la persona que cubría los impuestos, que cobraba los impuestos, era una persona que se sentía indigna de levantar la mirada al cielo, el lugar donde estaba Dios, y él en cambio no dejaba de culparse y de decirse que era pecador. La moraleja que da Jesús en esta historia es precisamente que la oración de aquella persona que se reconoce en sus debilidades es una oración que es escuchada por el Señor, mientras que la otra oración, en la que el cuate entre comillas daba gracias por no ser como los demás, pues era una oración de los dientes para afuera, ¿no? Bajo este tinte, bajo esta tela, bajo este velo, vemos que la oración dada a un santo para su intercesión es igualmente escuchada por Jesús, por el Espíritu Santo y por el Padre. Entonces, ¿qué es lo que hace la oración? La oración se canaliza, por darle un sentido de saber cómo funciona. Se canaliza a través de la intercesión del santo al que se le está enviando, pero a sabiendas de que la oración final llega al Padre. Es en ese sentido como es que los milagros y los resultados de las necesidades de las personas que se inclinan ante la necesidad de la intercesión del Padre, de la intercesión de Jesús o la intercesión del santo, es escuchada, ¿no? Es así como los santos de alguna manera van agarrando vuelo, van agarrando fuerza y empiezan a tener adeptos como San Judas Tadeo. Sí, una cosa es adoración y otra cosa es veneración. Veneración solamente Jesús,
el Espíritu Santo y nuestro Padre Dios. Los demás podemos adorarlos. No tenemos ningún problema en la adoración de los santos intercesores, ¿verdad? Sí, nada más ya para cerrar este capítulo de San Judas. San Judas Tadeo, San Judas, el nombre de Tadeo, la tradición de la iglesia que lo llama así a este apóstol, Judas Tadeo, significa magnánimo. Sí, y la región de donde venía. Sí, así es el nombre o es la que significa el nombre de Tadeo. También en otras partes del mundo significa alabanzas sean dadas a Dios. Entonces los nombres pues también tienen algo que ver, ¿no? Sí, mucho. Era primo de Jesús, eso ya lo hemos dicho aquí, ¿sí? Era una persona que según la tradición y según los textos, pues al parecer era muy parecido a Jesús. Eso es algo que la tradición lo dice. Muere en martirio junto a Simón. Simón, hay que recordar que era otro apóstol, que en un principio fue discípulo de Jesús, y muere junto con él. San Judas Tadeo predicó primero en Judea. Este es un texto que lo estamos sacando de Así Prensa. Simón el Celote le decían. Sí, así es. Luego pasó a Mesopotamia y finalmente a Persia. Ahí se reunió con el apóstol San Simón. Juntos combatieron la herejía, dos sacerdotes paganos que se levantaron contra el pueblo y contra las obras de los apóstoles. Ambos recibieron la corona del martirio y por eso la iglesia lo celebra el mismo día. Sus reliquias se encuentran en un altar de la Basílica de San Pedro. Pues estas son algunas de las cosas que nos hablan acerca de San Judas Tadeo. El otro tema que traemos pendiente era el de la mujer. Sí, lo quisimos retomar porque nos llegó precisamente una información muy clara, muy bien definida, porque ya ven que ahorita ese movimiento entre comillas y subrayado con letras negritas del movimiento feminista, realmente pues si nos ponemos a verlo con buenos ojos, no sabemos de dónde nació, no sabemos por qué salió, y porque siempre la Santa Madre Iglesia, hablo por la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana, nunca, óiganlo bien, nunca ha dado precisamente la espalda a ninguna mujer, al contrario, siempre la ha puesto en un lugar preponderante como Jesús vino a hacerlo desde el momento que vino al mundo precisamente. Y la mujer es tomada muy en cuenta por la Santa Madre Iglesia como madre, primero como hija, como madre, como esposa y sobre todo porque es precisamente la única siempre reconocida como la custodia del hogar. Esa Sí, es la realidad exactamente. de las cosas. Primeramente fue custodia del Verbo antes de que se hiciera carne, o sea, antes de parir. Ya sabemos que al momento de la concepción ya toma las células, o sea, hablando biológicamente, toma las células de la mujer y empieza esa gestación, esa reproducción del feto. Desde ese momento ella es custodia de la palabra y de la carne del Hijo de Dios. Eso lo vemos biológicamente, ¿no? Y a partir de ahí viene la gran chamba de María. Cómo educar al Hijo de Dios de una manera correcta. Y las mismas escrituras nos las dice. Al momento en que el ángel se le aparece y le dice, Dios te salve, que significa Dios te saluda, porque eso es lo que significa el salve, el saludo. Dios te saluda y llena eres de gracia. Eso significa que el Señor a través del Espíritu Santo le va dando las gracias, le va dando la inteligencia, no el conocimiento, ojo, la inteligencia para ir dándole orden y forma al Hijo. En el pasaje, por ejemplo, cuando Jesús se pierde, que entre comillas se pierde porque en realidad Jesús sabía muy bien dónde estaba, que es encontrado a los 3 días en el templo platicando con los doctores de la ley. Dice que cuando él regresa junto con José y María al pueblo donde vivían,
él se somete a la potestad de la familia, o sea, de la mamá y del papá, o sea, de José y de María, y empieza a crecer en gracia, empieza a crecer en estatura y sobre todo empieza a crecer en conocimiento y ante los ojos de Dios. Vemos ahí que el Hijo de Dios, educado por José y por María, empieza a tener ese crecimiento como hombre y como ese ser que más adelante, a la edad de 30 años, hablando aproximadamente cronológicamente, al momento del bautismo que le hace Juan el Bautista, es declarado a través del Espíritu Santo que baja y se posa de él en forma de paloma, es declarado ya abiertamente el Hijo de Dios. Y a partir de ahí el Espíritu Santo lo toma, lo lleva al desierto para una purificación y ya regresa a tener la vida pública. En todo esto que estamos platicando, vemos la mano de la mujer, vemos la mano de María. Sí, por eso es que el papel maternal de María, según el análisis bíblico y el Concilio Vaticano II, nos dice: María, por la gracia de Dios, después de su Hijo, fue exaltada sobre todos los ángeles y los hombres en cuanto que es Santísima Madre de Dios, que intervino en los misterios de Cristo con razones honradas, con especial culto por la Iglesia. Sí, y mira, el papel de la mujer en las Sagradas Escrituras es muy interesante. Este famoso grupo feminista e incluso el último evento del mentado Cuestión Cultural que trajo ahí el sábado por la tarde, donde venía un personaje vestido de mujer hablando sobre la supuesta liberación y etcétera, etcétera, y el grupo feminista que hablan de la liberación vemos que la mujer históricamente, y si nos vamos a los textos bíblicos, tienen un papel importantísimo, y no porque sean obligadas, sino porque es una parte espiritual que la mujer tiene, que es el sentido maternal. Y vámonos a tres mujeres que en la historia de la Biblia son muy importantes. Las madres de Moisés. La madre biológica de Moisés, que hace todo lo posible porque su hijo sea salvado. ¿Qué hace? Es capaz de desprenderse de él, capaz de ponerlo en esa canastilla que actualmente conocemos como Moisés y dejar que se la lleve el río. Ella prefiere dejar a la suerte a su hijo que saber que el ejército del faraón va a venir a matarlo. De ahí vemos cómo la mano del Señor, la mano de Dios, conduce a este canasto hasta cerca de la hermana del faraón, exactamente, y nace en la hermana del faraón, a través de ese niño judío, el sentido maternal. Ese sentido maternal es el que lleva a que Moisés tenga un sentido pleno como persona. Y más adelante la hermana de Aarón, que también tiene un sentido maternal, Miriam, le ayuda y lo apoya. Ahí estamos viendo nada más que no fue un sometimiento, fue un instinto natural de esas dos mujeres que le dan ese sentido a la historia de la salvación. Según la historia, según las películas que han salido, Miriam intercede precisamente entre la hermana del faraón porque ella necesitaba una nodriza. Entonces, nosotros tenemos que entender que precisamente Miriam se presenta ante la hermana del faraón y le dice: yo tengo una persona adecuada para que sea la nodriza de ese niño. Lógicamente, su propia madre fue la nodriza de Moisés. Sí, intercesión de las mujeres. Ahí estamos viendo las mujeres en el papel de la historia de la salvación, y estamos hablando del Antiguo Testamento. Si hablamos del Nuevo Testamento, aparte de María, tenemos a otra María, que es la famosa Magdalena, ¿sí? Esta mujer
que se dice la pecadora, que se dice un montón de cosas de ella, vemos que esta mujer que fue tomada en flagrancia, o sea, Adulterio. en adulterio, y que es acusada, vemos cómo Jesús se le acerca y la perdona, primeramente. Porque ahí, si nos ponemos a analizar un poquito el texto, también podemos hacernos el cuestionamiento. Bueno, ¿y qué pasó con los cuates que estaban en su momento haciendo lo que se supone estaban haciendo con esta persona para poder ser acusado, en primer lugar, ¿sí? Vemos que esa mujer, una vez que se reconoce la falta que tenía y vemos que reconoce el perdón de Jesús a través del gran profeta que es, porque eso es lo que la gente decía y hablaba en ese momento, se retira de la vida que tenía y se adhiere, ¿sí? Y se adhiere de una manera fervorosa a los discípulos junto con las demás mujeres. Y hay que recordar que entre las demás mujeres que seguían a los discípulos y a los apóstoles y a Jesús estaba también María, la madre de Jesús. Y María, la de Cleofás. Así es. También. Entonces vemos ahí cómo esta mujer, que también era una mujer que no sabía ni qué ondas, porque según los textos y según los exégetas, esta era una mujer que había tenido varios maridos y tenía la necesidad de amar. Vemos que ella, por sí misma y no por un sentido de opresión, sigue a los apóstoles y sigue a los discípulos. Bueno, de hecho, el papel de la mujer, como dice Enrique, en la historia de la salvación tenemos muchísimos casos. Encontramos precisamente a la Santa Teresa de Calcuta, precisamente es una de ellas que trabajó incansablemente en favor precisamente de los más necesitados, que dedicó su vida plena y totalmente a rescatar precisamente, a darles dignidad allá en la India a los enfermos, a los leprosos y a todos aquellos que no se hacía cargo de ellos, ni las autoridades, ni nadie. Entonces, y también vemos cómo en la historia de la salvación tenemos las diferentes congregaciones precisamente de religiosas. Hay quienes tienen el claustro precisamente, porque podemos hablar de las carmelitas, tienen claustro. Ellas todo el día, toda la noche, tienen su sistema de estar haciendo oración por los más necesitados, por aquellos que necesiten la intercesión del Señor en alguna situación. Ellas en eso están. La historia de salvación precisamente también está en las mujeres que han enseñado a lo largo de su vida a los niños, a los jóvenes, a seguir al Señor. Es algo muy importante. Son conocidas como matriarcas y es precisamente porque en la historia de salvación las matriarcas precisamente allá en Jerusalén una mujer era relegada a un segundo término, sí, pero tengamos muy en cuenta algo muy importante, no por eso, porque eran relegadas en un segundo término para que no entraran nada más a los templos, esa era la realidad, no podían compararla al hombre. Por eso cuando Jesús vino al mundo, le dio plenitud a la mujer también. Sí. La puso precisamente al parejo del hombre. No necesitaron hacer tantas protestas como aquí para el voto. Él No, para él las nada. puso inmediatamente, ¿verdad? Y si queremos meternos un poquito más en la cuestión de qué fue lo que hizo Jesús con las mujeres, acerquémonos al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan tiene unos textos hermosos de cómo es que platica con las mujeres. Y tenemos un ejemplo muy práctico, ¿no? Que es el de la samaritana. Cuando Jesús platica con la samaritana, cómo le da la dignidad y cómo no la critican, ni la juzgan, ni nada. Ella es la que se preocupa porque dice, óyeme, tú eres judío y yo soy samaritana. Se supone que no nos hablamos. Así es, entonces vemos ese acercamiento de Jesús para con la mujer. Y vemos cómo a través de Jesús la iglesia también se va acercando a ella. Y nada más como un tema, fíjate. Ahí en la página 15, Goyo, del librito que estamos observando. Acaba de terminar la semana pasada el encuentro de
Amazonias, ¿sí? El sínodo amazónico. Fueron 3 semanas, escúchenlo bien, 3 semanas de un trabajo muy intensivo de todos los obispos del mundo, junto con el Papa Francisco. El Papa Francisco se dio su tiempo, estuvo ahí con ellos y les dio forma a todo esto. Bueno, uno de los temas más fuertes que se estaba hablando en este sínodo era precisamente el de la ordenación de las mujeres sacerdotisas y diaconisas. Al sacerdocio, exactamente. Las sacerdotisas y las diaconisas, o mejor dicho al revés, las diaconisas y las sacerdotisas. Este tema no es nuevo en el cuestión del sínodo del Amazonas. Esto ya viene trabajándose justo después del Concilio sí, Vaticano II. Exactamente. ¿Por qué? Porque Concilio Vaticano II ya había visto desde 1963, que es cuando arranca el concilio, se cierra en 1965, ya había empezado a vislumbrar la falta de vocaciones sacerdotales de hombres. Y sacerdotes ordenados. Sí, de sacerdotes ordenados. Había mucha necesidad. Para algunas zonas del mundo existe el diácono ordenado, que es aquella persona que es casada, que tiene toda su vida en orden, o sea, es casado por la iglesia, ha tenido una vida ordenada, demuestra pues que puede fungir como un sustituto del sacerdote en algunas cosas. En algunas cosas, así sí, es. Diácono ¿sí? Permanente. Sí, el diácono, como ya lo hemos platicado aquí, pues es aquel que ayuda y puede hacer ciertos ritos, mas no puede consagrar y no puede confesar. Ni bendecir con la mano. Así es, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya desde el 2016, perdón, un poquito antes, desde el Concilio Vaticano II, ¿sí? Ya se estaba viendo esta opción. Bueno, en mayo del 2016, fíjense bien, esto lo estoy leyendo de la revista Vida Pastoral de este mes, donde trae precisamente el papel de la mujer. Ok, en mayo del 2016, la Unión Internacional de Superioras Generales, institución que agrupa a más de 800 superioras de congregaciones religiosas, se reunió para estudiar diversos temas relacionados con la vida consagrada femenina, así como su posición dentro del mundo y de la iglesia en el contexto de la crisis del catolicismo. Nuestra religión ya tiene rato que está en crisis, y no en una crisis de fe. En Europa ya estamos viendo que esta crisis de fe ha hecho merma. Hay templos que han cerrado, hay comunidades que han desaparecido, y no por falta de sacerdote, sino por falta de feligresía. Porque simplemente el fiel o el católico pues ya no se está acercando ni a la Eucaristía, no se está acercando a la comunión, mucho menos a la comunidad eclesial. Bueno, esto que ya se venía cultivando desde 1976, en donde la Congregación de la Doctrina de la Fe presenta un documento en el que después de algunos análisis viene a darle seguimiento o viene a dar una cierta entrada para este estudio. Bueno, aquí en el sínodo del sínodo amazónico, ya trae el Papa Francisco un término, o ya trae algo que ver precisamente con los nuevos caminos de conversión pastoral. Ya viene a dar para al menos la zona de la Amazonia una puerta para este tipo de servicio. Todavía no está totalmente abierto. Las diaconisas, hasta el momento, las diaconisas, que de por sí ya las tenemos. Son servidoras. Sí, son servidoras. El diaconado quiere decir servicio. Servicio. Hay comunidades aquí en México donde quien oficia la palabra o hace el oficio de la palabra es una mujer, sí, sí, es una servidora. En ese sentido, ella funciona como un diácono femenino. Así es. O una diaconisa. Con las restricciones lógicas, como dijimos,
ni hace uso de los sacramentos, ¿verdad? Y sobre todo, ella precisamente es fiel distribuidora y vigilante de la Sagrada Comunión, la Sagrada Eucaristía. Sí, entonces estamos viendo que el papel de la mujer no es un papel que se esté subyugando a la masculinidad o a las ideas del hombre. No, es una persona que por libre albedrío y por cuestiones de fe y de creencia desarrolla su actividad libremente dentro de la iglesia. Sin ordenación propia. Sí, o sea, Sí, no hay que es una imposición, no es una imposición lo que ella hace. Entonces vemos que el papel de la mujer en la iglesia es tan importante como el papel que tiene la mujer en la comunidad y en la sociedad en general. ¿Sí? Sí, por eso esto ya tiene rato. La Doctrina de la Fe presentó su declaración que se llama Inter Insignis, rubricada por el Papa Paulo VI, en la que se prohíbe la ordenación de presbíteras y obispas, disposición ratificada por Juan Pablo II el 22 de mayo de 1994 en la Carta Ordinatio Sacerdotais. Pues esto quiere decir que, de acuerdo a la tradición judía, de acuerdo a la institución del mismo Jesús, por eso escogió hombres, los cuales él los dedicó al total servicio a las comunidades. Las mujeres acudían, pero en apoyo, precisamente desde entonces. Así es. Fíjate, nada más para darle un poquito más de cierre a esto, porque a lo mejor hay personas que dicen, no, pues es que eso es allá con los papas, etcétera, etcétera. Bueno, dice, en ambos documentos se insiste en que Jesús fue varón y que la tradición de la iglesia occidental y la oriental era la de no ordenar mujeres por falta de elementos históricos que pudiesen sustentar el sacramento del orden. Sin embargo, en ninguno de los dos documentos se habla del diaconado femenino. La inquietud sobre esta posibilidad fue expresada por las superioras de religiosas al Papa Francisco, quien atendió la petición creando una comisión histórico-teológica para estudiar la situación de la mujer en el cristianismo primitivo. Esta comisión de estudio sobre el diaconado de las mujeres fue creado en agosto del mismo año y está integrada por 12 miembros, 6 hombres y 6 mujeres. Ahí lo vemos. La iglesia está totalmente abierta a este proceso femenino, así como en su momento la historia de las Sagradas Escrituras estuvo abierta también a que una mujer hiciera un papel importante en la vida de la historia de la salvación y en la historia del Nuevo Testamento con Jesús. Dejemos muy claro esto para que no haya dudas. En ningún momento la Santa Madre Iglesia está rechazando precisamente la oportunidad a las mujeres de servir, precisamente que sean parte de ese servicio en la Santa Madre Iglesia. Al contrario, les está dando un papel muy importante. En primer lugar, porque son precisamente las primeras personas que tienen contacto con sus hijos. Sí. Esa es la razón más importante que la Santa Madre Iglesia considera. Así como dice precisamente la liturgia, ¿de dónde recibió Jesús la educación judaica? Pues de María y de José. Así. O sea, no porque sea el Hijo de Dios ya venía con todo el conocimiento. Aclaremos. Ella lo puso precisamente en práctica precisamente del judaísmo y lo hizo corresponsable. Y poco a poco él fue creciendo en conocimiento después de que lo encontraron sentado en el templo, ¿verdad? Donde se les perdió por 3 días. Sí, y ya nomás para terminar, hay que ver que la historia bíblica, en alguna parte, José, el padre de Jesús, el padre adoptivo de Jesús, desaparece. En alguna parte, no se sabe en qué murió, cómo murió, a qué edad murió, no se sabe. Sin embargo, lo que sí sabemos es que quien se quedó con la responsabilidad del niño, del adolescente, del joven, del muchacho, vayamos a ver en qué parte de la vida de Jesús murió José. Quien se queda con la carga, con la administración de la fe, de la tradición, de la educación, de los valores y de todo lo demás es María.
y lo acompaña hasta el Calvario. Hasta ese momento. ¿Sí? Y es la que le pone énfasis precisamente a controlar, por entre comillas, la manera de los apóstoles en cómo estaban pensando de que habían matado a Jesús, que ya no había más solución adelante, y ella les dijo: Galileos, pónganse, como diciendo, pónganse las pilas. Pónganse las pilas, muchachos. Sí, así es algo muy importante para nosotros, ¿verdad? Bien, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Le queremos dar las gracias por habernos permitido estar en contacto con ustedes a través de esta frecuencia de radio XEAP 96.9, ¿verdad? Y le damos las gracias a Dianita Flores en los controles y su amigo Gregorio Cervantes, como siempre, les agradece su atención y recordamos: amémonos los unos a los otros como Cristo nos ama. Que tengan ustedes una excelente noche. Gracias, Enrique. Gracias. Su buen amigo José Enrique Rodríguez Azueta les dice: hagamos vida el Evangelio. Buena noche. Acabas de compartir un punto de vista diferente con Gregorio Cervantes y sus invitados. Los esperamos lunes y jueves de 8 a 9 de la noche en esta misma estación, en tu programa El Labrador. Por su atención, gracias.